Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, porque tú eres hermoso y eres bondadoso. Gracias porque tú nos has cuidado y nos has guardado por tu gran poder que tuviste para perdonarnos, para amarnos, para salvarnos, Señor. En esta tarde nos ponemos en tus manos, por favor, úsame, que sea una herramienta adecuada en tus manos. Que tu Espíritu Santo enseñe a mis hermanos y que cada uno de nosotros estemos atentos a tu voz. Te damos la honra y la gloria y nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a repetir la cita bíblica que repetimos normalmente. Ya no lo estamos aprendiendo. Ahora sí ya se oye un poco mejor. En la escuela dominical. Aún bastante mejor. Ya el hermano Veda hasta en la escuela dominical nos hizo repetirla. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Puede sentarse. Gálatas, capítulo 2, pues es la epístola o la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, o la iglesia que está en Galacia, y por eso se llama carta o la epístola a los Gálatas o a los de Galacia. Capítulo 2, del versículo 16 al 21. Aquí en esta parte, que es la que yo quise tomar, es la parte donde Pablo está diciendo lo que tiene que hacer él, lo que tiene que hacer Pedro, y lo que tenemos que hacer nosotros, o lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que entender. Muchas veces estamos tanto en la iglesia, decimos que hemos creído en Dios, pero muchas veces no sabemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, o muchas veces no entendemos la totalidad de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que Cristo ha actuado en nosotros. Si usted lee del versículo número 11 al versículo número 14, es un regaño. Si usted va al chisme, hay que entenderlo. ¿Alguien sabe de qué se trata? Bueno, Pablo está regañando o peleando con Pedro.
¿Por qué? Porque Pedro, vamos a decir, está siendo elitista o está siendo una persona que está viendo a los filisteos como menos o a los judíos como más. En otras palabras, Pedro está haciendo algo racista. Está actuando de una forma racista, claro, en cómo ellos han sido enseñados en su nación, cómo ellos han aprendido y han entendido cómo es o cómo deben ser su relación con Dios. Acuérdense, para los judíos, los únicos que eran pueblo de Dios son los judíos. Todos los demás son gentiles. Todos los demás no merecen ser llamados hijos de Dios. Pablo es el apóstol, el enviado ¿a quién? A los gentiles. El ministerio de Pablo, dado por Dios, es predicarle a los que no son judíos. Por supuesto, Pablo no solamente predicaba a los gentiles, se encontraba judíos y también les predicaba a los judíos. Pero el ministerio de Pablo directamente era a los gentiles. El ministerio de Pedro era a los judíos. Pero no quiere decir que el ministerio de Pedro era a los judíos, entonces Pedro no tenía que predicar a los gentiles. Es más, encontramos que Dios le mandó predicar ¿a quién? ¿Alguien se acuerda? ¿A quién? A Cornelio, ¿se acuerda? Este hombre que pagaba templos, que recordaron sus ofrendas porque él era o daba para las sinagogas, para los templos. Cornelio, y en esa oración Pedro, en ese tiempo de oración, Pedro, ¿se acuerdan lo que soñó? Un gran manto con animales impuros. Y Pedro, diríamos en el rancho, se le desató la mecatona, le dio mucha hambre. Y Pedro dijo, ¿cómo voy a comer si estos son animales inmundos? Y Dios les dice, no le llames inmundo a lo que yo he ¿qué? He limpiado o he escogido. Entonces, Pedro también es llevado. Y en la iglesia de Galacia, Pedro, pues tuvo ese, vamos a decir, tiempo racista, tiempo elitista de su parte, y Pablo lo ve. Y Pablo lo ve y le dice qué es lo que tiene que actuar. Mire, no vengo a predicar en contra de Pedro ni a echarle a Pedro, pero bueno, está bien que sepamos cuál es el contexto, porque lo que yo quiero es que aprendamos qué es lo que dice Pablo que es la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra que Cristo hace? Y no diciendo, no como Pedro, ¿verdad? Sino lo que nosotros tenemos que aprender, lo que nosotros tenemos que entender. En el versículo 11 dice, 2:11 de Gálatas, dice, pero cuando Pedro, ahí no viene en nuestro texto, porque yo voy a predicar solamente del 16 al 21. Esto es un poco de contexto. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, ¿tenía miedo de quién? De los judíos. Los de la circuncisión. O sea, aquí Pedro estaba siendo doble cara, racista. Se equivocó, por supuesto, Pedro. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Los otros judíos también participaron. Y luego dice Pablo, esto yo creo que fue lo que más le caló a Pablo. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Pedro se la pegó a Bernabé. ¿Sí, no? Y Bernabé, si ustedes saben quién es Bernabé, es el compañero de milicia del apóstol Pablo. Es el compañero de llevar la palabra de Dios. Dice, yo veo a Pablo aquí diciendo, tanto tiempo que estoy enseñando a Bernabé, aunque déjenme decirle, cuando empezaron la obra, el importante era Bernabé, no era Pablo. Ya después Dios escoge a Pablo para grande obra, o lo usa para grande obra. Pero dice, aún Bernabé fue arrastrado. Casi decía Bernabé, tampoco me voy a juntar con los gentiles porque ahí vienen los que están de parte de Jacobo. ¿Se acuerda quién era Jacobo? El hermano de Jesús, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Más bien dicho, diría yo, de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Yo diría, la Biblia no lo dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, era una lulú cualquiera, delante de todos, no se anduvo por ramas. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles. Fíjese lo que dice, me gusta mucho cómo empieza el versículo 16. Dice, sabiendo. Y esto es lo importante para nosotros, lo que nosotros tenemos que saber, o lo que se supone que nosotros sabemos. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso es lo hermoso. Y lo que tenemos que entender, la obra de Cristo tiene que ver, o todo tiene que ver, por la fe en Él. Por la fe que tenemos en Jesucristo. Dice, si no es justificado, no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice Efesios, por gracia sois salvos por medio. ¿Y esto? Pues es don. Soy buen predicador, ya saben todo. Ya le dejamos ahí mejor. La obra de Jesucristo tiene que ver con la fe en Jesucristo. No hay otro medio.
en que podamos ser salvos. No hay otra forma. La fe en Jesucristo. Y si usted, bueno, ayer estuvimos asistiendo a esta conferencia de varones de Se Busca Macho. No sé cómo le llegó su marido, le llegó más macho, ¿no, hermana Norma? Igual. Igual de macho. Ah, bueno. Decía el hermano conferencista, la fe, entre muchas formas, la fe no se trata de decir, la fe se trata de actuar, de obrar. De eso es la fe. Esa es la fe verdadera, la que actúa, la que obra, no la que dice, soy cristiano, no la que dice, soy hijo de Dios. Muy bien, nos aprendemos la definición de fe. ¿Alguien se sabe la definición de fe? Hebreos 11:1, ¿verdad? Todos decimos, la fe es la certeza, o es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia nos dice que los grandes hombres de Dios creyeron a Dios y actuaron, obraron. Por la fe creemos que fuimos constituidos hijos de Dios. La obra de Cristo tiene que ver con la fe de usted y de mí. Y necesitamos entender que la fe no es decir. A mí me pega mucho que la Biblia dice que muchos de los que nosotros creemos que son salvos, o en otras palabras, que asisten a la iglesia, no van a estar en el cielo. Fíjese, así dice. Y algunos que ni siquiera creíamos van a estar. A mí muchas veces me han preguntado, oye hermano, ¿esta persona es salva? Yo les digo, solamente puedo decir, yo creo que es salva. En algunos hasta me puedo aventurar a decir, yo creo que no son salvos. Se trata de fe. Y la fe es actuar. Ayer que estábamos en la conferencia, estoy cambiando un poco de tema bastante, dijo el hermano Jorge, la voy a hacer de la hermana Norma. Y yo le dije, vamos a hacer dos hermanas Norma. Le dije, pero a ver si nos sale que el hermano vence a la hermana Norma y los dos nos vayamos a dormir. No se me duerme. ¡Despierta! Le voy a decir, despierta tú que duermes. Necesitamos tener fe. Fe en Dios. Y la fe es creer. Me gustó mucho una definición. La fe es creer cuando todo el mundo no cree. Es estar ahí de una manera. Me decía mi pastor, Edgar, tú tienes la primera característica de pastor. Yo dije, ¿que predico bien? Así le dije. Me dijo, no, eres bien terco, dice. Eres bien terco, me dijo. Yo muchas veces, no es, pero comparo la terquedad con la fe. Porque alguien que tiene fe
se queda ahí, aunque todo el mundo no crea. Si va a la Biblia, de 12 espías dijeron, nosotros los conquistaremos. Y 10 dijeron, no podremos. Si va a la Biblia, solamente Moisés, Aarón y Josué creían que iban a pasar por el mar. Y todo el pueblo estaba contra ellos. La obra de Cristo es la fe que usted y yo tenemos. Así dice, fíjese, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces encontramos que la obra de Cristo tiene que ver con la fe en Él. Segundo, encontramos, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Déjenme decirle que este pasaje del versículo 7 al versículo 21 es lo que Pablo está usando para preparar y hablar de toda una teología que está en el versículo 3 y en el versículo 4 de Gálatas. Pablo está preparando todo esto y lo que nos está diciendo que la obra de Jesucristo nos justifica. Usted y yo somos justificados, dice, por la fe y no por las obras de la ley. Usted debe de saber que somos justificados por Cristo. Solamente por Cristo, no por las obras. No somos justificados porque diezmamos, o porque ofrendamos, o porque venimos a la iglesia. Solamente somos justificados por Jesucristo. Y me gusta recordar que la justificación nos quita la falta. ¿Sí? Cuando vamos a la escuela, ¿qué nos pide? Un justificante. ¿Para qué? Para quitarnos la falta. Jesucristo nos ha justificado nuestra falta. Aquí le tendría que decir a los jóvenes, no le estoy diciendo que vaya a la escuela y le diga, soy justificado por Cristo, quíteme la falta. No estoy diciendo esto. Porque nosotros no estamos. Entonces, piense, quiero que me conteste, si no soy justificado de una falta de la escuela, ¿de qué soy justificado? Jesús. Exactamente, soy justificado ¿de qué? Del pecado. Y si soy justificado del pecado, entonces ya no tengo ¿qué? ¿Qué ya no tengo? ¿Morir? Ya no tengo que preocupar. Si Él nos justificó del pecado, ¿qué no tengo? Ya no tengo pecado. ¿Por de qué nos justificó? Y si Él nos justificó del pecado, ya no tengo. Pero va a decir, pero si peco. Pero le voy a decir, pero ya Cristo lo justificó otra vez. Fíjese lo que dice. Por supuesto, hermanos, estoy tratando de explicar toda una doctrina
en un pequeño versículo. Tenemos que ir a más pasajes, pero no, tampoco estoy dando una clase, es una predicación. Y tenemos que entender que la obra de Cristo nos justifica. Nos justifica. Nos hace justos. Yo sé que nuestra conciencia en muchos momentos nos acusa. Posiblemente de lo que hicimos años antes, o lo que hizo el día de ayer, o lo que piensa hacer el próximo día. Pero usted y yo somos justificados. Dice Pablo, fíjense, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La obra de Cristo es justificación para todos aquellos que hemos creído en Él, para todos aquellos que tenemos fe en Él, que hemos creído genuinamente en Él. O lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Confesarle a Cristo como Dios y creerle en nuestro corazón. ¿Como quién? Como Dios, como nuestro Dios. Confesar a Jesucristo como Dios y creer en Él como Dios. La obra de Jesucristo es la fe que tenemos en Él. La obra de Jesucristo tiene que ver con ser justificados solamente por Él, no por las obras de la ley. ¿Saben cuáles son las obras de la ley? La más conocida, la circuncisión. Y Pablo dijo, ¿se acuerdan? Que vinieron de parte de Jacobo los de la circuncisión. O sea, vinieron los judíos que seguían la ley. Aunque estos ya eran hermanos, todavía se resistían a creer y a entender la obra de Cristo. ¿Saben? Muchas veces a nosotros nos pasa. Y no somos judíos. Aunque yo conozco gente que es más mexicana que yo y dice, hermano, mi descendencia del apellido viene de la tribu de Benjamín. ¿De veras he conocido gente así? Traen la penca aquí como el original. Y vengo de la tribu de Judá. Ándame Dios. Yo nomás alcanzo hasta mi abuelo. Es que las mexicanas. Sí, ya sé por qué será. Luego lo vemos. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado de ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque por la ley, soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, por las obras, soy muerto a las obras. ¿Para qué? Para vivir en Dios, en Cristo. La tercera obra
que Pablo nos dice, pasaje que no sabemos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La obra que Cristo hace, que Pablo nos está diciendo, es uno en Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Uno en Cristo. Tanto nos falta esto a los cristianos. Cuando estamos en la iglesia estamos crucificados con Cristo. Pero cuando estamos fuera de la iglesia y nos hacen enojar, tantito, no mucho, nos bajamos de la cruz. ¿A poco no? Las mamás dicen que no toquen a mis hijos, si no me van a conocer. Eso es bajarse de la cruz. Ya no está justificado con Cristo. Porque el que está justificado, crucificado con Cristo, se queda ahí en la cruz. Ya no la vamos a conocer, ya la conocimos. Está crucificado o crucificada con Cristo. Fíjese lo que dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es en Cristo. Tanto que nos hace aprender del fruto del Espíritu. Amor, como el amor de Dios. Gozo. ¿Sabe que cada uno de los frutos va ligado con el subsiguiente? Mire, si no tiene amor, ¿cómo va a tener gozo? Y si no tiene gozo, ¿cómo va a tener paz? Y si no tiene paz, ¿cómo va a tener paciencia? Y si no tiene paciencia, ¿cómo va a tener benignidad? Y si no tiene benignidad, ¿cómo va a tener bondad? Y si no tiene bondad, ¿cómo va a tener fe? Si no cree, no va a actuar. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y si no tiene fe, ¿cómo va a tener templanza? ¿Cómo va a esperar en Dios? Hermanos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora, Pablo está diciendo la unidad en Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, este pasaje tiene que ver mucho con Romanos capítulo número 6, que nos habla de la unidad en Cristo, que estamos muertos en Cristo y resucitados en Él para vida nueva. Es lo que nos dice Romanos capítulo 6, del versículo 3 al versículo 5, versículo 6, o del 1 al 6, de Romanos 6. Los que hemos sido bautizados en su muerte, dice así, ¿verdad? Hemos sido bautizados con Él para andar en vida nueva. La obra de Cristo tiene que ver con ser uno en Cristo. Esa es la obra de Cristo. Que nosotros nos consideremos
uno en Cristo. Que Cristo obre en nuestras vidas para que nosotros andemos en vida nueva. Está difícil, ¿verdad? Pero esa es la obra de Cristo. Pablo dijo así: sabiendo esto, que ustedes y yo somos uno en Cristo. Y Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora, así debemos decir nosotros, y lo que ahora, hoy, no lo del tiempo de Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Así estamos viviendo? ¿Esa es la obra de Cristo en nuestra vida? No sé si usted puso atención a los cantos, pero tiene que ver, casi es la predicación. Cuán grande es Dios. Su reino sobre todo es. Dios es grande. Y la obra de Cristo tiene que ver con nuestra unidad en Él. El ser unos en Él. Y por último, la obra de Cristo tiene que ver, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este pasaje, déjenme decirle, es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Pues si por las obras de la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Le está diciendo a Pablo, a Pedro, y nos está diciendo a nosotros, que si por nuestras obras usted y yo somos salvos, la muerte de Cristo fue inútil. La muerte de Cristo no sirvió para nada. La obra de Cristo es completa. Ya no necesita de ninguna obra de usted y de mí para que usted y yo seamos salvos. Para que usted y yo seamos hijos de Dios. En realidad, esta es la enseñanza. Pablo le está diciendo a Pedro, ellos, gentiles, también son hijos de Dios. También son como ustedes y como yo. Y Pablo le dice, y tú y yo debemos de saber que no somos hijos de Dios porque somos judíos. Somos hijos de Dios por la fe. Somos hijos de Dios porque hemos sido justificados. Somos hijos de Dios porque somos uno en Cristo. Y somos hijos de Dios porque no se necesita ni una obra, nada, para que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que Pablo enseña a Pedro. Eso es lo que Pablo le enseña a usted y a mí. La obra de Cristo es por eso, por la fe en Él. Somos hijos de Dios por la fe en Él. Somos hijos de Dios porque Él y solamente Él nos ha justificado.
somos hijos de Dios porque usted y yo somos o debemos de ser uno en Él. Porque si por las obras de la ley somos justificados, entonces por demás murió Cristo. Cristo fue a la cruz y en la cruz dijo: consumado es. Y cuando algo es consumado, está terminado. No necesita nada. No le muevas, no le pongas ni un punto, no le pongas ni una coma, no le pongas ni una tilde, diría la palabra de Dios. Esto es consumado, porque Cristo lo hizo completo. Así que hermanos, vivamos, gocemos la fe en Jesucristo, la justificación en Él, la unidad en Él y la obra que Él hizo. Usted y yo, si creímos en Él verdaderamente, somos salvos. Y Él logró completamente. Ya no hay necesidad de que se haga nada, porque Él fue a la cruz y lo que Él hizo, lo hizo completo y lo hizo perfecto. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, es hermosa, es clara, es directa. Ayúdanos a vivirla, a gozarla, a entenderla. Y ayúdanos, Señor, a estar sostenidos en ti. Que aquello que nos hace dudar, que nos hace caer, que nos hace sufrir posiblemente, sea quitado en tu poder y tu autoridad, y que nosotros, Señor, seamos uno en ti. Que digamos como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que tú vivas en nosotros, para orar, para actuar, para andar en tu preciosa obra. Bendice esta tu iglesia, Señor. Sosténnos, guíanos, guárdanos, dirígenos. Tómanos en tus manos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.